Bien, bueno, buenas tardes, señoras y señores legisladores, autoridades de Naciones Unidas, amigos, colegas del trabajo en derechos humanos. Es un enorme gusto estar acá para discutir este tema, que es un tema presente, es un tema que tiene pendientes en nuestro país. Y además es un gusto porque me da la oportunidad de encontrarme en este ámbito con colegas de muchos años, no sé, Fabián Salvioli y Víctor Madrigal, bienvenidos a mi país. Y Luz Marina Monzón, con quien también tuve el gusto de encontrarme hace solamente un par de años. Entonces, muy contento con esto. Miren, yo voy a tratar en unos poquitos aspectos de derecho internacional, porque son los que le dan el sustento conceptual básico a este tema de las reparaciones. Son aspectos que sí tienen relevancia para nuestra realidad reparatoria, pero especialmente en cuanto a las reparaciones que surgen como consecuencia del accionar ilícito del Estado durante el periodo que conocemos como el terrorismo de Estado en nuestro país. Aunque los principios son válidos también para otras fórmulas reparatorias, no únicamente. Las formas de reparación son conocidas en el derecho internacional desde hace bastante tiempo, pero estaban bastante dispersas. Era un sistema muy atomizado conceptualmente, el de reparación, y enfocado sobre todo casi exclusivamente en el tema de la libertad y el tema de la tortura. Sin embargo, las cosas hoy sí están claras, o sea, desde 2005, digamos, cuando fueron adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas estos principios y directrices de larguísimo nombre que ustedes han escuchado describir hace poco por el representante para América Latina del Alto Comisionado Jan Yarab, que son mejores conocidos como los principios de Van Boven o de Van Boven y Bassiouni, porque son tanto nombrados por su redactor y revisor. O sea, estos principios de Van Boven son el instrumento central. Y hay cuatro cosas a tener en mente, cuando pensamos en este documento. El primero es que lamentablemente este no es un documento obligatorio. A ver, no es un documento obligatorio como un tratado, lo que no quiere decir que no tenga mucha autoridad. Pues sí la tiene, es el segundo punto. Lo tiene porque está sustentado por la autoridad de la Asamblea General de Naciones Unidas. O sea que es un esfuerzo político muy importante de la comunidad internacional para dar legitimidad y contenidos a las políticas nacionales para el tratamiento de los daños y de las injusticias por los abusos cometidos. O sea, da legitimidad en la medida en que sean cumplidos. O sea, que los contenidos de los principios se vean reflejados en la normativa nacional. En tercer lugar, es que son parciales para un problema más amplio, que es el problema de la impunidad. O sea, el problema de la impunidad no se soluciona con una cuestión puramente de una perspectiva reparatoria, pero es una óptica muy importante y una gran contradicción. Y el cuarto es que las distintas formas de reparación deben ser complementarias entre una y otra para que la reparación sea posible y sea completa, es decir, que sea integral, el concepto de que la reparación sea integral. ¿Cómo se cumple? Pues cuando aquellas formas necesarias a las que me voy a referir ahora se dan en su totalidad o en la medida de lo necesario. Así, una de las formas de la reparación es la restitución, que es la forma ideal de reparación porque anula las consecuencias de la violación. O sea, se restituyen las cosas al Estado que debieron de estar originariamente. Es la más difícil, como se dan cuenta ustedes, y además, si se puede cumplir en general, solo se cumple parcialmente. La indemnización, muy relevante para nuestro país, se refiere a las pérdidas materiales sufridas y también al resarcimiento por daño moral. La rehabilitación se destina a apoyar física y mentalmente a la víctima y la satisfacción debe ayudar a devolver a una persona su dignidad, su bienestar mental y su reputación como reacción a lo que son generalmente la degradación de la personalidad, de lo que ha sido la difamación que se lleva adelante, en fin, la degradación de la imagen de un individuo que tantas veces se sufre en periodos de persecución. Si bien la valoración del daño no siempre es un proceso sencillo por falta de elementos probatorios, la jurisprudencia internacional ha aclarado que esta carencia de elementos no es obstáculo para otorgar reparación. Y por último, además de estas cuatro que mencioné,
están así llamadas las garantías de no repetición, o sea, para que no se vuelva a producir la violación de los derechos humanos, que ya juega en otra liga, digamos, o sea, porque está destinada a toda la sociedad, no únicamente a los individuos que sufrieron el daño. Y entre ellos se encuentran muchas medidas, pero algunas que les puedo mencionar, por ejemplo, controles efectivos por parte de las autoridades civiles sobre las fuerzas de seguridad, el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial, la protección de los profesionales del derecho y la salud, y sobre todo de los defensores de los derechos humanos. O sea, todas estas formas entonces son puestas en práctica en distintas combinaciones para dar lugar a esto que se llama la reparación integral. Yo lo que voy a hacer es mirar un poquito más a la indemnización, si bien todas ellas tienen relevancia para nuestro país, sobre todo después de la sentencia Gelma, que además incursionó por todas ellas, el tema de la indemnización es algo que nos ha tocado muy de cerca, está en el centro de la polémica sobre este tema, entonces voy a mirar un poquito más allí. Los principios estos de la ONU plantean que la indemnización se debe conceder de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación, obviamente, y a las circunstancias de cada caso, y que deben considerar cosas tales como la siguiente: el daño físico-mental, la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones, los daños materiales, los perjuicios morales, los gastos de asistencia jurídica o de expertos en medicamentos. Este término de la indemnización, recuerdan, una variable de la reparación, se usa de forma diferente. Y entonces en otros lados, por ejemplo, se habla de reparación para hablar de indemnización. Aquí hay una confusión terminológica que todavía está flotando y que nosotros tenemos que, la forma de solucionarla es remitirse, si se quiere, a estos principios de Van Boven que son claros en este sentido. Justa compensación es otro concepto que a veces arroja un poco más de confusión. Bueno, yo decía que estas ideas están reflejadas tanto en el Pacto de Derechos Internacionales Civiles y Políticos, sobre todo en torno al tema de la libertad, en la Convención Americana, sobre todo en el artículo 63 de la Convención, ¿verdad? Se refiere, dice que cuando decida la Corte que hubo violación de un derecho a libertad protegido por esta Convención, la Corte dispondrá que se reparen las consecuencias. Y aquí la Corte no se confunde, porque después dice las consecuencias o la situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago a una justa indemnización, o sea que lo tiene discriminado. En todo caso, los comités de Naciones Unidas, en general, los comités de Naciones Unidas ya han reconocido el derecho a la indemnización, aunque este derecho no esté incluido exclusivamente en el tratado en cuestión. O sea, también ha habido una evolución jurisprudencial y sobre todo a partir de los principios de Van Boven, o sea, que de alguna manera han cimentado y permitido que se desarrolle la jurisprudencia. Aquí en nuestro país, caso precursor en materia de reparaciones a nivel internacional, muy conocido para todos nosotros, el caso de Elena Quinteros, ¿verdad? Donde el comité ordenó tomar medidas inmediatas y eficaces a fin de determinar la suerte que ha corrido Elena, castigar a las personas y pagar una indemnización por los agravios sufridos y garantizar que no ocurran violaciones similares en el futuro. En fin, el segundo concepto, otro concepto a tener en cuenta, perdón, no es el segundo, es que sea justa y adecuada. ¿Qué es justo y adecuado? O sea, puede haber muchas variaciones en torno a estos contenidos, pero yo diría que por lo menos se trata de que sea proporcional al daño. Si no es proporcional al daño, difícilmente sea justa, ¿verdad? Que sea justa y adecuada quiere decir que asegure de manera el estricto resarcimiento, o sea, que no produzca ni enriquecimiento ni empobrecimiento de aquella persona que vino a buscar la reparación, ¿verdad? Y me parece que además que sea justa y adecuada, se necesita que tenga una correlación directa con la realidad y que sea fijada con criterios de razonabilidad y equidad en función de las circunstancias de cada caso concreto. O sea, la reparación tiene que ser mirada, la reparación tarifada no es tan buena idea, ¿no? Aquella que para el que sufrió así le damos tanto, eso no. Hay que ver las circunstancias
del caso concreto, porque además cada persona, el tipo de violaciones de derechos a que nos estamos refiriendo, desgraciadamente la sufre diferente, se sufren diferentes. Y si es eso lo que se quiere indemnizar, eso es lo que se debe tener en cuenta. Y finalmente se indemniza el así llamado lucro cesante, que es el caso más claro, dado por la pérdida de trabajo y salarios asociados que no se perciben. Y además de las pérdidas materiales y de salarios, ha surgido el concepto muy importante que permite ir más allá de las pérdidas materiales directas o del lucro cesante y trata de abordar la verdadera complejidad del impacto económico de las violaciones. Y acá aparece un concepto, y ya voy a ir cerrando con esto, pero es un concepto muy importante que se genera justamente, se elabora en el contexto interamericano, que es lo que se analiza como la violación de derechos humanos cuando se ha socavado o destruido un proyecto de vida de la víctima, ¿no? O sea, es un proyecto de vida que se ha interrumpido y disminuido o erosionado por las violaciones a los derechos humanos. Como resultado de esto, entonces, la jurisprudencia internacional evoluciona y está ahora tratando de dictar sentencias que tengan en cuenta las pérdidas reales, o sea, ya no tan tarifado a los sobrevivientes. La idea es que todo daño que se pueda evaluar sea cubierto por la indemnización, con la condición de que, por supuesto, que se mantenga la relación de causalidad entre el daño y la violación a los derechos humanos. Y a partir de allí surgen, bueno, algunas sentencias muy importantes de la Corte Interamericana. Para nosotros fue la sentencia Hellman a nivel general en la región. Yo creo que el caso Barrios Altos, que es de Perú, que además es muy conocido porque declara ilegales las amnistías, ¿no? Acuérdense que cuando hablamos de reparación estamos hablando de la lucha contra la impunidad. Entonces, allí la Corte, por ejemplo, con esta idea del proyecto de vida, incluso validó un acuerdo en que el Estado se comprometía a otorgar becas de estudio a las víctimas que habían sufrido como resultado de los abusos del Estado peruano. Yo voy a ir dejando esto por aquí. Como decía, en Uruguay tenemos un debe importante. El debe que lo tenemos se encapsula, yo sospecho a alguno de los autores que me seguirá a hablar de esto, porque ya ha pronunciado anteriormente, Fabián Salvioli ha hablado de este tema, así que cuento con su sabiduría para iluminarnos más sobre este tema en profundidad. Pero acá tenemos un debe importante, que es la disparidad, el desencuentro entre la legislación internacional, estos principios, y la forma como se reparó en particular a las víctimas del terrorismo del Estado. Es muy importante en avanzar en este tema y que se superen esas iniquidades, porque no es solo por las víctimas del terrorismo del Estado, es por las otras víctimas también que nosotros tenemos que lograr que la reparación no solo sea tal, sino que sea lo más integral posible en función de estos criterios. Con esto, sé que me fui de los 10 minutos, pero les agradezco mucho y cierro entonces dándole paso a mis colegas. Gracias.